encanta enseñar a los nuevos jugadores la magia del tablero. Ah, sus profesores mintieron. No había escapatoria. A los ojos de Izuku, Kishibe seguía siendo engañosamente rápido, pero el adolescente de pelo verde lo estaba alcanzando. Mientras el viejo maestro esquivaba sus golpes sin esfuerzo, el joven Shinkir comenzó a esquivar algunas de sus patadas y puñetazos de represalia. Los nudillos apenas rozaban su mejilla en lugar de dejar huella, mientras que el borde del zapato del hombre rozaba su camisa en lugar de que la suela la presionara. Aunque seguía a la defensiva, estaba progresando. Y esta vez, solo había transcurrido una hora de su entrenamiento. El talón de Kishibe impactó contra su bate, uno de los más ligeros, a petición o más bien, exigencia del profesor, pero Izuku se mantuvo firme, manteniendo la situación en un punto muerto casi congelado. Hoy no lo haces tan mal, comentó el hombre mayor, y el adolescente de pelo verde recibió el débil cumplido con una amplia sonrisa. Gracias, señor. Me alegra que esté impresionado. Con un empujón, le dio un tirón a la pierna del profesor, haciéndolo girar para volver a poner distancia entre ellos. El hombre de cabello gris aterrizó suavemente en la tierra, mirando a Izuku con expresión inexpresiva una vez más. No dije que fueras bueno. Tus ojos siguen siendo demasiado penetrantes. Puedo adivinar lo que estás tramando. Una risita resonó desde un lado del campo. El flequillo rojo carmesí se balanceaba bajo la barbilla de una mujer. Pero Midori ya ha aprendido a bloquear tus golpes a medida que esto se prolonga, comentó Makima, árbitro del combate. También está aprendiendo a leerte, Kishibe. El anciano gruñó. Ya me di cuenta. ¿Se te ha subido a la cabeza, muchacho? El joven negó levemente con la cabeza. Supongo que aún guardas unas bajo la manga. Y no sé cuánto te queda por beber, así que imagino que la batalla de resistencia irá tan mal como la última vez. Makima soltó una risita. Luchaste contra All Might y estar de igual a igual sin dudarlo, pero ¿le tienes miedo a un anciano? No es ni de lejos tan peligroso. Kishibe apartó la mirada de Izuku para observar fijamente a la mujer pelirroja, y el adolescente aprovechó la oportunidad para lanzarse hacia adelante con un golpe dirigido a las piernas del profesor. El anciano saltó y su pie rozó la nariz de Izuku mientras este se inclinaba hacia atrás. Su segundo golpe fue detenido por la suela de la bota del profesor, pero ninguno retrocedió. Sus golpes quedaron bloqueados. Al menos no me muestras piedad con tu paciencia, comentó el viejo maestro. Quizás estés aprendiendo algo. Izuku se aseguró de dedicarle una sonrisa mientras gruñía. Gracias, señor. Retrocedió de un salto, girando el bate hacia su costado, listo para otro ataque. Se detuvo cuando el anciano alzó la mano hacia él. Hemos terminado. Makima pareció un poco sorprendida, mucho menos que Izuku. ¿Ya? Preguntó. Parece que Midori ya va mucho más rápido de lo que dijiste el martes para derrotarte en combate. Kishibe no le respondió y se dirigió al árbol más cercano para recostarse contra él. Sacó una cantimplora y Izuku descubrió que solía llevar varias para beber, sin dejar de mirar al adolescente de pelo verde. Este último estaba bastante seguro de que no disimulaba bien su decepción. ¿Qué sentido tenía entonces su entrenamiento si no era poner a prueba su destreza física? Eres un chico listo, dijo el profesor unos segundos después. No te llego ni a la suela de los zapatos en fuerza, aunque pueda poner a prueba tu resistencia. ¿Por qué querría ese roedor ponerme a mi cargo en esta situación? Izuku miró a la profesora pelirroja en busca de ayuda, pero la mujer era un libro cerrado que ni siquiera hizo un gesto para dar una pista. Así que supuso. ¿Para poner a prueba mi moral ante la frustración? La tapa del frasco de Kishibe volvió a girar y él tarareó. Quizás no lo seas. El director dice que tu peculiaridad tiene un componente mental. Algo te impide usar esta fuerza voluntariamente todo el tiempo a menos que cooperes con ella. Actúa como si hicieras un pacto con ella para usarla. ¿Tiene sentido eso? ¿Componente mental? Repitió el adolescente. No recordaba haberle dicho al director que se trataba de su mentalidad. Lo confirmó vagamente como una respuesta emocional, sin especificar de quién era la voz que había imaginado en el examen y que lo había puesto así. Algo así. ¿Entonces se trata simplemente de evaluar eso? En realidad, estaba comprobando si era una sarta de tonterías, respondió el hombre sin rodeos. Las peculiaridades no tienen ese problema. Responden a las emociones, pero funcionan igual que un lápiz en la mano. Aprendes a controlarlas o a cultivarlas, no a sacarlas de una jaula.
El poder de Midoriya no es un don, le recordó Makima al otro profesor. Nezu lo dejó bien claro. La leve sonrisa de Kishibe fue sutil, pero Izuku no la pasó por alto. Naciste en una civilización con generaciones de historia genética que remodelaron el ADN humano para que los dones prosperaran en todos los seres vivos, incluso en los animales. Tienes un factor de don como todos los demás, aunque creas que no sirve para nada, o que solo se trata de ponerte brillo labial y fingir ante los demás que no es un don. No debería importarte lo que tu cerebro te diga que sientes. Entonces, ¿por qué eres diferente? ¿Cómo te volviste diferente? ¿Alguna vez has pensado de dónde proviene tu poder, o solo te concentras en cómo controlarlo? Ante eso, Izuku se encogió de hombros. ¿Cómo se supone que voy a averiguarlo? ¿Acaso la historia de los dones no sigue siendo teórica? ¿No tenemos pruebas concretas de dónde surgieron los dones en los humanos? Sí, interrumpió el viejo profesor, señalándose a sí mismo con el pulgar. Heredé la peculiaridad de mi madre y el aspecto de mi padre. Ellos heredaron sus peculiaridades y su aspecto de sus padres, quienes a su vez los heredaron de los suyos. Tú heredaste tu cabello y tu rostro de tus padres, ¿no? Pero ellos heredaron peculiaridades que tú no. Tú heredaste un poder que ellos no te dieron. Entonces, ¿de dónde viene? La pregunta que a Izuku realmente no le importaba, se lamentó el chico de pelo verde. Claro, se lo había preguntado por un tiempo, pero era una incógnita que ni siquiera podía imaginar responder. Biología no era su mejor asignatura, aunque tampoco la peor, pero se creía lo suficientemente informado sobre la historia, algo confusa, de la evolución de los dones y su integración en la historia y la existencia actual de la humanidad como para saber que, bueno, no había mucho que saber. Los dones eran una anomalía interesante en la historia y la biología humanas, distinta a muchas otras cosas, y su propio poder estaba un paso por encima de eso. ¿Qué se suponía que debía hacer? No lo sé, le respondió Izuku secamente. ¿Acaso importa? ¿Es alguna evolución de peculiaridades de las que el director no para de hablar? Continuó Kishibe. ¿Te inyectaron algún supersuero? ¿Te lo dieron tus padres o en la escuela? Se levantó lentamente del árbol. ¿Te lo dio el alumno de Ban? Los hombros de Izuku se tensaron. Todos los viejos se conocen, dijo el profesor de heroísmo de tercer año. Recuerdo a Van cuando era un cretino y nos molestaba en ser un héroe, hasta que su hermano le dio una buena patada para que entrara en razón. Sé lo que pasó con su escuela. No sé mucho del alumno que lo obligó a cerrarla, señaló con el dedo al chico de pelo verde, aparte de que te conoce. Él también cree que no tiene ningún don. Cree que estás de su lado. ¿Sabes si tenías este poder antes de conocerlo? Kishibe, dijo Makima, interponiéndose entre el hombre e Izuku. No debemos preguntarle sobre Garou. Nos dijeron que lo dejáramos en paz. Ese roedor no me contó nada de eso. Ayer me dio nuevas órdenes, después de su débil disculpa por no haberme dicho cómo el chico podría despejarme la cabeza de un solo golpe si quisiera. Él también quiere saber de dónde viene el poder del chico. Ayer, Izuku se preguntó. Estuvo entrenando con el director y Power Loader ayer. Jugaron ajedrez mientras Izuku lo ayudaba a planificar el campamento de entrenamiento de verano. ¿Por qué nunca se habló de sus poderes? ¿Olvidaste que le gustan los juegos? La mujer pelirroja permaneció inmóvil, levantando la mano derecha con el índice y el pulgar extendidos, el primero apuntando al hombre mayor. Bueno, parece que tenemos instrucciones contradictorias para hoy. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo y dejamos que Midoriya siga con su día? No hay razón para continuar si el director olvida compartir las instrucciones con nosotros. El anciano volvió a mirar fijamente a Izuku, quien le devolvió la mirada con el ceño fruncido más sereno que pudo. Bien, aceptó finalmente Kishibe. Si la rata no quiere una comunicación adecuada, no soy responsable de no cumplir con lo prometido. Se lo haré saber. Lleva al chico de vuelta a su dormitorio. Está sudando más que la última vez. Izuku lo observó mientras se daba la vuelta y caminaba hacia el edificio principal de la escuela. De repente, sintió que el bate pesaba más, y relajó los músculos de sus brazos para dejarlo caer sin fuerza mientras se arrastraba por la tierra a su lado. Una mano suave le tocó el otro hombro. Makima lo miraba con una dulce sonrisa. Vamos a tu habitación, le dijo. Lávate y disfruta del resto del día. De acuerdo, aceptó lentamente, enderezando la espalda y girándose hacia su dormitorio mientras el profesor de tercer año lo seguía. Caminaron en silencio, mirando fijamente el suelo a cada paso. ¿Por qué Nezu le había dicho a Kishibe que le preguntara sobre Garou? ¿Cuándo lo hizo?
Cuando Izuku estaba en su oficina, perdiendo al ajedrez hasta la hora de la cena. ¿Por qué no se lo preguntó directamente después de preguntarle a Izuku si confiaba en ellos, y en cambio actuó a sus espaldas? Miró por encima del hombro a la mujer pelirroja. ¿Te dijeron que no me hablaras de Garou? Preguntó. Makima asintió con la cabeza. Las órdenes del director, aunque tus preguntas inevitablemente dificultaron cumplir con esa petición. Sé que Nezu le pidió a Kishibe que lo ayudara a comprender el origen de tu poder observando cómo te transformas en batalla, pero no le pidió que preguntara sobre Garou en relación con ello. Sabía que no debía decírtelo. Te pido disculpas por su comportamiento. ¿Por qué? Se preguntó. Me refiero a Garou. ¿Qué podemos preguntarte que no hayamos podido averiguar de su antiguo profesor? La mala actitud y las acciones de Silverfan al aceptarte como estudiante en prácticas no le granjearon la simpatía del director, pero Nezu cree que su conocimiento de Garou es más que suficiente para aprender sobre él. No hay necesidad de presionarte si no te sientes cómodo con ello. Sí, probablemente no, pensó Izuku. Garou y Silverfan habían estado en su mente durante el último mes desde la última vez que los vio en Osu, aunque evitaba hablar de ellos. Pensar en ellos no lo hacía muy feliz, así que los apartaba lo más que podía, pero su entrenamiento seguía influyendo en su forma de luchar, así que era imposible borrarlos por completo de su mente. Estás pensando, dijo Makima, no como una pregunta, sino como un comentario que hizo que Izuku la mirara de nuevo. Parece que piensas mucho cuando te quedas callado. No quería molestarte. ¿Acaso Nezu cree que Garou me otorgó mis poderes de alguna manera? Le preguntó. Nunca me dio nada más que enseñarme a luchar. Jamás me dio ninguna bebida, inyección ni nada por el estilo. El director no me ha contado nada más sobre tus poderes que tus capacidades, le explicó. Desconozco sus teorías o sus planes para comprenderlo mejor junto a ti. Creo que simplemente fue una interrupción de Kishibe. Pero no me extrañaría que el director también considerara esa teoría, dada la peculiaridad de Garou. ¿Más que yo? Lo dijo en broma, aunque con la mitad de su esfuerzo, y el único tarareo divertido que emitió el profesor le llamó la atención. Tu fuerza inusual te confunde, como a muchos de nosotros. Tú y tus profesores intentan comprenderla por completo, no solo por tu propio estado mental, sino por el significado más profundo que podría tener, más allá de ti mismo, para personas como tú y Garou. Pero él no tiene preguntas. No considera su fuerza ni sus habilidades como algo antinatural. El vídeo de ustedes dos en Osu no revela mucho, pero puedo decir que Garou acepta su situación tal como es, sin cuestionarla, sin que el director me la haya explicado. Pasó junto a Izuku, quien se había detenido un instante a pensar. Al volverse hacia él, continuó. ¿Simplemente no le importa de dónde proviene su fuerza, o sabe más al respecto de lo que te ha contado? El bate se sentía aún más pesado en su mano. De todo lo que esperaba aprender en UA, Izuku no podía decir que la cocina fuera una de las cosas. Sabía un poco gracias a su madre, que siempre insistía en encargarse de las comidas. Pero Midnight le permitió ayudarla en la cocina preparando la cena, y él estaba dispuesto a intentarlo. Probablemente la responsabilidad de cocinar recaería sobre él y su clase de ahora en adelante, a menos que Lunch Rush fuera más rápido cocinando para cientos de personas de lo que él suponía. Mientras observaba cómo hervía el arroz en la estufa, sintió que uno de los dedos de la protagonista le tocaba el hombro. ¿Crees que debería darles una clase de cocina? Le preguntó. La comida es un arte en sí misma. Muchas culturas en el extranjero la tratan como tal, incluso mejor que nosotros. Y Lunch Rush no tendrá tiempo para aprender a enseñar, pero podríamos pedirle algunos consejos sobre recetas sencillas que le gustaran. ¿Crees que a tus compañeros les interesaría? Izuku lo pensó un segundo antes de encogerse de hombros y señalar las verduras que estaban siendo sometidas a tortura en el fregadero para llamar su atención. Sato y Momo necesitan ciertos alimentos e ingredientes para potenciar sus dones, así que si alguien de nuestra clase sabe cocinar, probablemente sea quien mejor lo sepa. Tenya necesita calcio C y casi siempre come naranjas y cualquier cosa parecida. No sé si puedo hablar por los demás, pero si nos quedamos aquí mucho tiempo, aprender a cocinar en lugar de depender de comida congelada o para llevar podría ser una buena idea. Probablemente deberíamos preguntar primero sobre las alergias. Chilló. Ya debería tener eso. La mujer desestimó su última preocupación. Si Nezu me da el visto bueno, les pediré consejo e información a ella y a la UNCH para asegurarme de que ninguno de ustedes, niños, salga perjudicado.
Desde el sofá de la sala común, mientras la televisión emitía las noticias en voz baja, Present Mic dijo: si vas a enseñar a cocinar a todos los de primer año, ¿a quién contratará Nezu para que enseñe a los de segundo y tercer año? No me imagino a Yokoyama queriendo convertir su horario en un programa de cocina como tú. Por encima de sus voces, los oídos de Izuku hacían doble trabajo, prestando atención al reportero en la pantalla mientras Endeavor pasaba al fondo. ¿Visto hoy interviniendo en un intento de robo en la carretera esta tarde? Bueno, debería prepararse para aceptarlo y seguir adelante. Yoko apenas puede prepararse su propia comida, así que dudo que Nezu le dé el trabajo. Si le da el puesto a alguien, dijo Aizawa, que estaba junto al otro hombre, será una asignatura extracurricular opcional para todos los alumnos. No podrás eludir la enseñanza del arte. Me encanta enseñar arte. Gritó Midnight de forma ridícula, e Izuku, rápidamente, atrapó el tazón de verduras que tenía en las manos antes de que saliera volando mientras se giraba hacia los dos hombres. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan superficial, Shouta? El arte es fundamental para nuestro trabajo. Debatir sobre si un póster en la pared de una habitación es propaganda política moderna no se considera un trabajo académico. El adolescente de pelo verde habría discutido con su profesor de otra manera, pero en realidad no quería hablar con los adultos que lo rodeaban sobre los pocos pósteres que colgaban en su habitación. Estaba seguro de que incriminarse a sí mismo no sería útil, ni para él ni para el argumento de su profesor, ya que eso también lo perjudicaría a él. La agencia de héroes de la Guardia Judicial asciende a un antiguo compañero a la categoría de héroe a tiempo completo, mientras la División 13 lo felicita. Fue Present Mic quien intervino, rodeando con el brazo al otro hombre para sujetarlo en el sofá. No peleen delante del niño, ustedes dos, les dijo a los demás profesores. Sho tiene una reputación que mantener como adulto responsable. No arruinemos esa imagen delante de su hijo, Nem. Izuku ya se había dado la vuelta para entonces, pero pudo atar cabos y supo que probablemente fue el codazo de su profesor lo que provocó el grito de dolor del otro hombre. Una actualización sobre la batalla de héroes de esta mañana. Hoy temprano, el recién formado equipo Lurkers, compuesto por los veteranos héroes de Atarms, Kamui Woods y MT. Lady, se enfrentó en una batalla pública con el aún misterioso criminal de cabello plateado, visto por última vez en las imágenes filtradas del desastre en la ciudad de Osu. Se cree que usa el alias de cazador de héroes, de forma similar al asesino de héroes arrestado esa misma noche. Izuku se apresuró a apagar la estufa y girar la cabeza, pero solo alcanzó a ver el final del informe antes de que la pantalla se apagara, con el control remoto en la mano de Present Mic extendido hacia ella. Vuelve a encenderlo. El rubio no hizo lo que Izuku le pidió, a pesar de que el adolescente salió rápidamente de la cocina, esquivando la mano de la heroína que intentaba agarrarlo del hombro. Estaba pendiente. Vuelve a encenderlo. El héroe vocal miró al adolescente, mordiéndose el labio mientras respiraba. Lo siento, oyente, pero no debería. Lo sabes. Señaló la cocina. Estás aprendiendo bien de Nem. Lo que están cocinando ahí huele de maravilla. El rubio fue apartado bruscamente cuando el hombre de cabello negro que estaba a su lado le arrebató el control remoto y encendió el televisor. Sho, apágalo. No le dijo a Aizawa, manteniendo el control remoto fuera del alcance del otro hombre. Mi gorilla quiere verlo, así que lo veremos nosotros. Nezu nos dijo que lo dejáramos en paz. Sí, lo somos. No tengo ninguna pregunta. El héroe clandestino apartó al otro hombre mientras se ponía de pie, pasando junto a Izuku, que corrió hacia el sofá. Le entregó el control remoto al adolescente, mientras su profesor se dirigía a la cocina. Eso no significa que debamos mantenerlo en la ignorancia. Terminaré de preparar la cena. La televisión es toda tuya. Gracias, Sensei, murmuró Izuku, con los ojos fijos en la pantalla mientras la imagen de perfil de Garou sobre el hombro del reportero se ampliaba para que el vídeo ocupara toda la pantalla. Había pasado apenas un mes desde aquella noche en Osu. Desde su pelea con el asesino de héroes. Stein. Desde aquel encuentro cara a cara con aquel monstruo enmascarado. Desde su ruptura con mi gorilla. ¿Qué había hecho Garou desde entonces? No es suficiente. Con su rostro estampado en la televisión de vez en cuando y su nombre circulando en rumores, tenía la atención que buscaba, pero no la respuesta ni las opiniones adecuadas, ni la mejor oportunidad para sacar provecho de ello.
Stein había sufrido una humillante derrota con niños demasiado involucrados en su captura, pero los héroes y el público en general estaban más absortos en la tormenta mediática sobre quién más había puesto a esos monstruos alrededor de Osu al mismo tiempo. O bien, estaban discutiendo si el mocoso de pelo verde era su cómplice en el vídeo que les habían grabado. Además, tenía que recuperarse de sus heridas y moretones justo cuando su rostro estaba en todos los noticieros, y no había sabido aprovecharlo. Ahora estaban difundiendo rumores de que era un delincuente ocasional que intentaba engañar a los medios. Como si fuera a quedarse de brazos cruzados y aguantar semejantes insultos. Tras la primera semana, Garou reanudó su cacería como siempre. Había muchísimos héroes, así que primero acechó a su objetivo, como de costumbre. Un héroe y su ayudante que no hacían más que patrullar monótonamente día tras día. No tardó en comprender sus peculiaridades y cómo las usaban, así que la tercera noche los acorraló durante una llamada de allanamiento que él mismo orquestó, y los eliminó con facilidad. El mayor probablemente estaría inconsciente durante unos días, así que se aseguró de que el joven compañero recordara su rostro y su nombre y lo compartiera, como el cobarde que era. Solo que, cuando por fin llegó la noticia por la mañana para que Garou se regodeara, el secuaz había mentido a todos sobre un supuesto fugitivo musculoso del tártaro que le importaba un bledo, y ahora todos le daban el crédito a otro. En lugar de recordarlo y temerle como debían, los héroes estaban buscando a un don nadie que no tenía nada que ver con esto. Un maldito villano sin rostro que no merecía el crédito se estaba aprovechando de su propio trabajo. Pero no importaba. El hombre sin peculiaridades logró recomponerse a tiempo. Si los héroes iban a hacerse los difíciles, él iba a seguir sus reglas, actuar según sus estándares. ¿No iban a revelar su nombre? Entonces iba a mostrar su rostro para que todos lo vieran. Un compañero iba a mentir sobre él. Entonces se aseguraría de que escucharan su nombre de su propia voz. Y no podía simplemente derrotar a héroes desconocidos de bajo rango. No, iba a derrotar a personas importantes para el público. Iba a hacer un debut en toda regla. Garou se tapó los ojos con una mano para protegerse del sol y mirar el reloj del restaurante al otro lado de la calle. Contó los segundos, esperando hasta que finalmente dieron las 10. Cuando lo hicieron, giró la cabeza y observó al héroe que esperaba doblando la esquina, acosado por algunos civiles que le pedían autógrafos a los que no podía negarse. Las muñequeras y la diadema de cemento, junto con la corpulenta figura del hombre, no ayudaban a ocultar al héroe, pero lo que el hombre sin poderes deseaba ver era a los transeúntes. Tras varias noches de preparación, Garou se había preparado para enfrentarse a un héroe como Death Arms. El héroe no era nada del otro mundo, se recordó a sí mismo mientras se acercaba, pero Death Arms era más que un simple hombre disfrazado, sobre todo para los civiles. Poseía una mutación de fuerza y un don bastante poderosos, no los más impresionantes, pero sin duda uno que sabía utilizar y, además, era un héroe respetado. Y tenía contactos con otros héroes que el hombre de cabello plateado sabía que acudirían a su llamada, así que solo tenía que darle una paliza durante un rato hasta que llegaran los refuerzos y pudiera acabar con ellos también. Se detuvo a solo un pie del hombre. «Oye, héroe». Death Arms y sus admiradores se detuvieron cuando el hombre corpulento apartó la cabeza de una anciana para mirar al hombre de cabello plateado. Garou se aseguró de sonreírle mostrando los dientes. «Tienes la agenda libre, ¿verdad? ¿Qué te parece una pequeña riña callejera?» Death Arms lo miró fijamente en silencio durante unos segundos, antes de devolverle con delicadeza un trozo de papel a la anciana. «Un momento, señora». Le dirigió una mirada fruncida al hombre sin peculiaridades. ¿De qué se trata? Tal como suena. Te reto a una pelea. Aquí mismo, ahora mismo. Cuerpo a cuerpo, tu favorita. El héroe pasó entonces varios segundos más mirando fijamente a Garou en silencio, hasta que la sonrisa burlona en el rostro del hombre de cabello plateado comenzó a desvanecerse. ¿Es una broma?, preguntó lentamente el hombre más grande. ¿Perdiste una apuesta con tus amigos o algo así? Si se le estaba formando una garrapata en la cara, el joven podía sentirla. ¿Hablas en serio? ¿Lo eres?, replicó el hombre más corpulento. Soy un héroe, chico. Esa clase de bromas no tienen gracia. Lo que hacemos por ustedes no es ninguna broma. Les agradecería que lo respetaran. Garou exhaló una bocanada de aire caliente por la nariz, y la sonrisa que iluminaba su rostro se desvaneció por completo. ¿Hablaba en serio? ¿Acaso no veía ni leía las noticias? ¿Se estaba burlando de él?
Mira, colega, continuó Death Arms, alzando una mano para señalar el pecho de Garou, mientras quienes seguían al héroe retrocedían. Si quieres, Garou, con rapidez, agarró el dedo del hombre con una mano y le torció la muñeca hacia afuera, apartando el brazo del héroe y desestabilizándolo. Todo esto sin moverse ni un centímetro de su sitio. Bien, gruñó el hombre sin peculiaridades, y se crujió el cuello. ¿Quieren perder el tiempo y no tomarse esto en serio? Es su problema. Miró más allá del héroe, con la mirada fija en los civiles que retrocedían, con el terror reflejado en sus rostros. ¿Quieren acabar también morados? Lárguense. Le hicieron caso, alejándose aún más para darles espacio a él y al héroe. Entre jadeos y apretando los dientes, Death Arms lo miró fijamente. Garou le devolvió la mirada con una amplia sonrisa. ¿Ahora me crees, héroe? De acuerdo, gruñó el hombre corpulento. Que sea como tú quieras. Con su poderoso don, el hombre retorció el brazo hacia atrás, intentando zafarse del agarre de Garou. Pero el hombre de cabello plateado se incorporó al movimiento, doblando el brazo del hombre hacia el otro lado y haciéndolo inclinarse hacia adelante. Ahí está la valentía que buscaba. El joven atrajo al héroe hacia sí y le clavó la planta del pie en el bazo, lanzándolo por la acera. Mientras el hombre caía y se agarraba el moretón, Garou adoptó una postura de combate más cómoda. Al menos haz que parezca convincente. No quiero que tus amigos aparezcan creyendo que lo hiciste para hacerme sentir mejor. Death Arms hizo una mueca y le devolvió la mirada con furia, se puso de pie y apretó los puños. Muy bien, muchacho. Te vas a arrepentir. Será mejor que sepas en lo que te metes. El héroe cargó, preparando el puño con todo su cuerpo. Puñetazo mortal. Garou deslizó el pie hacia un lado y se agachó para esquivar el puñetazo. Con el puño cerrado, lo estrelló contra el moretón que acababa de causarle y lo arrojó contra la pared del edificio contiguo. El hombre sin peculiaridades chasqueó la lengua. ¿En serio? ¿Ese fue el mejor nombre que se te ocurrió? Los escombros cayeron sobre el pecho del héroe mientras se abría paso entre la pared. ¿Suena mejor cuando golpeas algo de verdad? No juegues conmigo. Gritó el héroe mientras lanzaba otro puñetazo. Al igual que el anterior, falló, pues Garou se apartó. Con rapidez, el hombre sin poderes agarró al héroe por la muñeca, giró sobre sí mismo y lo levantó por encima de su cabeza, estrellándolo contra el capó de un coche aparcado. Antes de que el hombre pudiera siquiera intentar recuperarse, Garou golpeó la rueda delantera con el pie, haciendo que el vehículo y el héroe salieran disparados por la carretera. La gente corría, se escondía tras lo que creían que era un refugio, o simplemente se quedaba allí, atónita. Algunos sacaron sus teléfonos y apuntaron sus cámaras al hombre sin poderes y al héroe tendido en el camino. Señalaban y susurraban entre sí, y Garou disfrutaba de la atención. Esto era lo que debería haber hecho desde el principio. La gente empezaba a comprender. Lo siento, Grandulón, se burló del héroe, subiendo al pavimento y acercándose lentamente al héroe caído, pero no siempre conseguimos lo que queremos. Ni siquiera recuerdas mi cara. Tengo que hacer lo que sea para asegurarme de que ustedes, tontos, nunca me olviden. Y así les demostraré a todos lo insignificantes que son en realidad. Al menos alguien se sale con la suya, ¿no? El héroe hizo una mueca ante su sonrisa, clavando los dedos en el capó de la furgoneta mientras intentaba incorporarse. Garou lo mantendría despierto un minuto más o menos. Un héroe aparecería pronto. Complejo de sucursales. Una sombra cayó sobre la cabeza del hombre sin peculiaridades, y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la maraña de ramas que se extendían y se abrían paso por el aire directamente hacia él. Como una serpiente, esquivó las raíces que golpeaban el pavimento y salió disparado por la carretera mientras la maraña de ramas lo perseguía hasta el primer cruce. ¿Ya es Navidad? Una vez que dejaron de intentarlo, él dejó de esquivar y observó cómo un hombre vestido con un traje azul con contornos de madera, cuyas raíces parecían raíces, descendía de los tejados y aterrizaba junto al otro héroe. Kamui Wars. Garou conocía el alias del hombre. Uno de los pocos compañeros de Death Arms que sabía que había estado por la zona antes. Sin embargo, era extraño que sus pocos golpes hasta el momento hubieran llamado a un héroe a unas 5 manzanas de distancia. No estaban haciendo mucho ruido, ni había gente gritando que alertara a más héroes de su presencia, al menos no tan rápido. ¿Cómo había llegado este tan pronto? La máscara de madera que llevaba el nuevo héroe hacía imposible que el hombre sin poderes supiera lo que le decía a su compañero, pero el héroe magullado tenía unos labios tan grandes que a Garou le sorprendería que alguien no pudiera leerlos.
Vino directamente a desafiarme, le informaba Death Arms a su compañero. Golpea más fuerte de lo que parece. ¿Estamos seguros de que este tipo no tiene poderes? Garou endureció su mirada al otro lado de la calle. Así que sí lo conocían. La respuesta de Kamui Woods no merecía mayor reflexión entre ellos, pues el brazo del héroe de madera se extendió una vez más y la docena de lanzas de corteza se lanzaron de nuevo hacia el hombre de cabello plateado. Pero Garou fue más rápido. Corrió hacia un coche aparcado a un lado, saltó sobre su techo y se impulsó desde él para elevarse 3 pisos en el edificio de la esquina. «Mira eso», gritó desde donde estaba, haciendo equilibrio en el alféizar de una ventana. «Ni siquiera tú, un hombre de tu tamaño, puedes derribarme. Esos músculos son solo para lucirlos». Mientras los brazos ramificados lo perseguían una vez más, trepó más alto, saltando de ventana en ventana a lo largo del lateral del edificio hasta llegar al tejado del vecino. Una rama solitaria se alzó por la cornisa, casi atrapando su tobillo si Garou no hubiera levantado el pie. El héroe vestido de madera se elevó en el aire, apoyándose en ramas de los edificios para mantenerlo en pie. «Y tú eres un canalla escurridizo», gritó Kamui, con los ojos fulminantes resaltados bajo su máscara. «¿Desafiándonos a una pelea a plena luz del día y huyendo cuando otro se acerca? Apestas más a cobardía que a criminal». El hombre sin peculiaridades recibió el insulto en la mandíbula y se apartó rápidamente cuando el héroe intentó agarrarlo de nuevo. Claro que estaba siendo cuidadoso, pensó. Un héroe como Kamui Woods era un adversario mucho más versátil que un hombre con brazos grandes. Una estrategia de choque frontal no funcionaría de un héroe a otro. Si Garou tenía la intención de vencerlo en una pelea, solo lo lograría encontrando un resquicio entre su ráfaga de palos. A menos que tuviera la herramienta adecuada, claro. La persecución por encima de los edificios no tardó en terminar cuando Garou saltó por encima del borde, clavando el pie en la pared para impulsarse hacia abajo más rápido de lo que los brazos de madera del hombre podían alcanzarlo. Death Arms parecía haberse recuperado lo suficiente como para trotar tras ellos por la carretera. «Una desafortunada decisión», bromeó el hombre de pelo plateado. El hombre estaba justo delante de Garou cuando sus pies tocaron el suelo, intentando balancearse y atraparlo en un momento de descanso. En cambio, el hombre sin peculiaridad le propinó una patada en la mandíbula. «Lo siento, héroe», se burló con una sonrisa, «pero solo estás haciendo que tu compañero se quede atrás». Su alegría duró poco, sin embargo, y unos dedos enormes se enroscaron alrededor de su brazo, y el hombre se recuperó rápidamente de la patada para fulminar con la mirada de Garou. Lo último que hace un héroe es detener a su equipo. Ni se rinde. Para enfatizar sus palabras, Brazos de la Muerte blandió su arma con el hombre sin peculiaridad en su mano. Pero su agarre no duró mucho, ya que Garou retorció y tiró de su brazo para liberarlo, y el movimiento del brazo del hombre corpulento lo arrojó al otro lado de la calle y a través del escaparate de una tienda de porcelana. Cristales y objetos se hicieron añicos contra su cuerpo, cayendo sobre un mostrador, y un dependiente se agachó para salvarse. Garou oyó al héroe afuera pidiendo disculpas a los civiles, pero no le importó escucharlo y se incorporó apoyándose en un estante roto. Se pinchó con un trozo de plato que se le había clavado superficialmente en el costado, aunque la herida que dejó era larga, pasó junto al mostrador y miró con furia al dependiente. Se detuvo un instante antes del agujero en la ventana, recogió una pequeña pila de platos de cerámica y volvió a la calle. «Creí que a ustedes, los héroes, les importaba proteger a la gente y sus propiedades», reprendió el hombre de cabello plateado con tono juguetón. «Supongo que eso ya no importa». Rápidamente, tomó el primer plato de la pila y se lo arrojó al héroe, quien lo bloqueó con el brazo levantado para que se rompiera contra su muñequera. Uno por uno, Garou arrojó el resto de la porcelana, cada una rompiéndose contra las muñequeras del hombre o las mangas de su traje, hasta que solo quedó una en su mano. «¿Acaso respetas la regla de si lo rompes, lo pagas?» Le arrojó el último plato a Death Arms, quien lo atrapó en su mano donde no se rompió. Solo se hizo añicos cuando el puño de Garou lo siguió, sus nudillos empujando fragmentos hacia la gran palma del hombre antes de que se diera cuenta de que el hombre sin Kirk se había acercado. «Lo siento, pero no me arrepiento», se burló el cazador de héroes sin peculiaridad. Se acercó al hombre más grande mientras retiraba su mano ensangrentada, le propinó un gancho en la mandíbula y lo levantó 30 centímetros del suelo mientras salía disparado hacia atrás. «Pero ya terminé contigo». Retiró el brazo con todo su peso y luego lo lanzó hacia adelante con un puñetazo que le atravesó el estómago, enviándolo a volar contra el escaparate de una tienda frente a la que Garou había salido.
No me gustaría que nos consideraras a mano. Estamos muy lejos de ser tus iguales, escoria criminal. El hombre sin peculiaridad notó la hilera de ramas que descendía sobre él antes de que lo alcanzaran, esquivándolas una vez más cuando Kamui Watts aterrizó en el camino, mirando fijamente a Garou desde el espacio entre su casco y su máscara. Y aún no hemos terminado contigo. El hombre de cabello plateado soltó una risita. ¿Tus alardes a viva voz consuelan a la gente o solo a ti? Señaló con el pulgar a los civiles que se escondían tras cualquier cosa que pudiera ocultarlos de su vista. No tienen la misma confianza en ti que presumes, héroe. Y pensar que el tonto promedio sabe más que un idiota en mayas. La mirada del héroe se endureció al verlo crecer y multiplicarse sus brazos de madera. Si eso es lo que piensas, entonces no entiendes la diferencia entre la cautela y la confianza. Y te lo creo. Penitenciaría de cadenas lacadas. Ambos brazos estallaron en una miríada de raíces y ramas que se extendieron serpenteando hacia el hombre sin poderes. Garou rió mientras saltaba sobre el primer grupo de ramas de punta roma y rebotaba en ellas con el pie para esquivar los dos siguientes grupos de raíces que intentaban golpearlo. Tú tampoco estás aprendiendo. ¿Acaso esperas que la misma mierda me detenga? Cuando una rama con una punta más afilada intentó alcanzarlo en el pecho, se desvió y le propinó un puñetazo, provocando que se agrieten rápidamente en su costado. Sin embargo, no observaba directamente el resultado de su ataque, sino la reacción del hombre que se encontraba a varios metros detrás de él, parcialmente visible a través del espacio entre las ramas. No siente nada desde lejos. Ningún nervio se extiende, solo la madera que conforma su cuerpo. Si quiero causarle algún daño duradero a este tipo, necesito acercarme lo suficiente para golpear su cuerpo. ¿Podría? ¡Bam! GRK. Una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, desequilibrándolo y empujándolo hacia un lado. Sus ojos siguieron el rastro de una rama que terminaba con su extremo áspero presionando la herida hecha por los fragmentos de porcelana, pequeñas motas rojas salpicando la madera. El ataque característico del hombre cambió, sus brazos rodeando a Garou. Pero no se rendiría fácilmente. Apretó los dientes, golpeó el suelo con los pies y agarró la rama ofensiva antes de que pudiera soltarse, clavándole las uñas para arrancarle el extremo. Eso pareció enviar una onda expansiva a su dueño, ya que toda la madera a su alrededor se estremeció y se retorció. Y no se detuvo, corriendo hacia adelante entre los recovecos hasta que pudo saltar entre ellos, justo por encima de la cabeza de Kamui Watts. Ese es un golpe bajo, héroe. Espero que no te importe el recuerdo. Le arrojó la corteza muerta a la cara del héroe, tambaleándolo al rebotar en su máscara. Y espero los brazos del héroe se retrajeron lentamente y los separó para levantar una pierna que no creas que esto ha terminado. El apéndice triplicó su grosor, su bota se desgarró y lo que se clavó en los antebrazos de Garou fue el extremo de un tronco de árbol que siguió creciendo y elevándolo cada vez más alto. El cazador de cabello plateado gruñó mientras era levantado piso tras piso, moviendo los brazos para impulsarse y liberarse de su movimiento. Sin embargo, en el momento en que se soltó, la pierna de árbol dejó de crecer y se retrajo con la misma rapidez de vuelta a su héroe. «Es todo tuyo, Yu». Una sombra lo envolvió de repente, y al girar sobre sí mismo descubrió la fuente de la misma. Una mano gigante, unida a un brazo gigante, que a su vez pertenecía a una mujer gigante vestida con un traje ajustado de color crema y azul, cuyos ojos magenta lo miraban fijamente. No pudo esquivarla ni girar. «Gran cañón». Rugió, bajando el brazo y golpeando a Garou con la palma de la mano, lanzándolo contra la calle. Su cabeza quedó atrapada entre el pavimento y el guante, mientras que el lado derecho de su cuerpo recibió el impacto principal. La mano presionó con fuerza, ejerciendo el peso abrumador de su enorme brazo sobre todo lo que estaba debajo de su cuello. Criminal inmovilizado. Perdón por llegar tarde. No podía correr entre el tráfico. Manténgalo ahí, señora. Gritó el héroe del bosque camino abajo. Death Arms está gravemente herido. Una escolta policial y una ambulancia ya están en camino. Un gruñido asomó en la comisura de los labios de Garou. La rubia gigante y tonta, Mt. Lady. Otra de esas acechadoras, como se hacían llamar estúpidamente los héroes. No tenía nada de impresionante, sus compañeros varones al menos intentaban comportarse como héroes, pero era su estatura lo que Garou sabía que debía tener en cuenta. Todos los héroes para los que se había preparado antes tenían el tamaño de un hombre promedio y apenas eran un segundo más altos, pero la mujer era un Goliat que sabía que no sería tan fácil.
Incluso si toda esa altura se sostenía por una columna vertebral que solo se mantenía erguida para la atención de las cámaras, asegurarse de que sus golpes atravesaran el mayor tamaño y densidad de músculo y hueso era una tarea más difícil que requería precisión. Pero Garou sabía lo que podía perforar, recordó el hombre sin peculiaridad, mientras sus dedos se hundían en las grietas del pavimento bajo su cuerpo. Supuso que las reglas para minimizar el daño no importaban. Aplastó la piedra con su agarre, debilitando y aflojando el suelo bajo él. Solo cuando el peso se desplazó 30 centímetros hacia abajo, la mujer corpulenta pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo. Oye. Intentó enrollar sus dedos, arrastrándolos hacia adentro para inmovilizarlo, pero el movimiento alivió su peso sobre él, y él aprovechó los segundos de oportunidad para liberarse y saltar hacia atrás varias veces para crear espacio entre ellos. Mt. Lady lo miró con furia, su enorme rostro expresando una clara frustración. Tan escurridizo como dijo el viejo, espetó con desdén, antes de que su rostro se torciera con un toque de asco. Más te vale que no sea alguna porquería viscosa. Garou ladeó la cabeza, con la mirada fija en ella, mientras su cerebro pensaba. ¿Viejo? Se le erizó la piel. No era de extrañar que aparecieran tan rápido, uno tras otro. Ahora los comentarios del hombre corpulento a su compañero tenían sentido, al notar cómo había aparecido el hombre sin peculiaridad, y que el héroe sí sabía quién era desde el principio. El viejo les había hablado, probablemente les había dado una lección sobre lo que podía hacer, para que un equipo de ellos pudiera tenderles una trampa. Desvió la mirada por un instante. ¿Van no andaban muy lejos? Los escombros se movieron, y Garou observó cómo el héroe de madera y su corpulento aliado salían con paso pausado del muro derrumbado. Este último cojeaba ligeramente, pero su rostro reflejaba una mirada intensa y furiosa. El hombre de cabello plateado retrocedía a pasos cortos mientras ellos avanzaban lentamente. Este es el final del camino para ti, cazador de héroes, declaró Kamui Wars. No puedes escapar ni ganar. Ríndete y sométete a la justicia, y te lo pondrás más fácil. El hombre sin peculiaridades se detuvo cuando su talón golpeó la rueda de un coche, y resopló y sonrió a los héroes. No pensaba huir ni acobardarse, no a sus pies. ¿Ah, sí? Miró por encima del hombro, fijando la mirada en los ojos del hombre cobarde que temblaba y se estremecía detrás del capó del sedán. ¿Quieres vivir? Muévete. El hombre obedeció, tropezando y saliendo corriendo con un patético grito para seguirlo. Garou respiró hondo mientras volvía a mirar al frente, y exhaló mientras echaba un brazo hacia atrás. ¿A quién le importaba si el viejo venía? Solo tenía que preparar un regalo para recibirlo. Sus dedos atravesaron la puerta del pasajero del coche mientras la planta de su pie golpeaba el borde, estrellando el vehículo contra el edificio, pero arrancando la puerta de sus bisagras para que pudiera mantenerla en su mano. Impulsó el mismo pie hacia adelante, golpeando el suelo con fuerza y girando el brazo para lanzar la puerta del coche. No contra el dúo de héroes que tenía delante, sino contra la mujer gigante que estaba a su lado, directo a su cara. Por mucho que intentó esquivarla, el trozo de coche roto no solo le cortó la mejilla, sino que se le quedó clavado, sobresaliendo de su rostro mientras retrocedía tambaleándose y gritaba. «Señorita». Gritó Death Arms llamándola, mientras los brazos de Kamui Watch se extendían una vez más y se lanzaban por el camino hacia Garou. Pero este ya se estaba moviendo. Se abalanzó sobre los dos hombres, esquivando y moviéndose entre los brazos del héroe de madera y saltando al espacio entre ellos. Pateó a ambos lados, sus pies impactando en el bíceps del hombre grande y en la cabeza del más pequeño, ambos golpes los separaron al aterrizar. Ambos se tambalearon, pero el cazador de héroes mantuvo la vista fija en el héroe de mayor rango con temática forestal mientras luchaba por enfrentarse a Garou. Fue un error, en realidad, ya que el hombre sin Kirk le arrojó la manija que había dejado fuera de la puerta del coche, golpeándolo y destrozándole la máscara de madera. Ver cómo la cabeza del hombre se echaba hacia atrás mientras la sangre salpicaba junto a las astillas de madera le produjo una alegría. Sí se giró bruscamente sobre las puntas de los pies, solo para presenciar cómo un enorme puño aparecía frente a su cara de verdad. El golpe de Death Arms impactó, sus dedos se estrellaron contra el rostro de Garou y el puñetazo le empujó la cabeza hacia atrás, arrastrando su cuerpo consigo. Ahora dame. El héroe fue interrumpido cuando un puño impactó contra su rostro, y el hueso roto de su nariz crujió bajo los nudillos de Garou. El cuerpo del hombre de cabello plateado se retorció con el puñetazo del hombre más grande, rebotando contra el puño mientras este le sonreía burlonamente al héroe. ¿Rendirme? No me apetece.
En cambio su puño se enderezó al retirarlo, un tenue rastro azul flotando en el aire por donde pasaban sus manos. ¿Por qué no te doy lo que el viejo decidió no compartir? Sus manos volaban en un torbellino. Golpes de palma, jabs, golpes de karate y puñetazos, todos dirigidos al torso del gran héroe. Con cada jab sintió la humedad de la sangre seguir sus uñas. Con cada puñetazo sintió las costillas crujir y romperse. Con cada golpe a su cuerpo, el héroe no podía hacer más que jadear y agitarse, cayendo hacia atrás mientras Garou empujaba hacia adelante. Una vez que la carne del hombre se sintió como papilla contra sus manos, el cazador de héroes dio un largo paso atrás, antes de cargar hacia el rostro del héroe, clavándole el puño una vez más y rompiéndolo a través de la pared de ladrillos de un edificio. Una telaraña de grietas se extendió desde el epicentro, donde el héroe colgaba inerte con la cabeza atascada en la pared. Garou pudo sentir una sonrisa rompiéndole las caderas. Perfecto. La madera se enroscó alrededor de su otra muñeca, y Garou siguió la rama hasta su dueño, esforzándose por incorporarse mientras con la otra mano intentaba detener el sangrado de su boca. El tirón del héroe no fue muy potente, así que el hombre sin poderes lo agarró con fuerza y tiró con mucha más fuerza. Lo levantó del suelo y lo atrajo hacia él, pero al hacerlo, Garou corrió hacia adelante, saltando por encima del coche que lo separaba para agarrar al héroe por la cara y estrellarle la cabeza contra el asfalto, creando un agujero al impactar. Lo siento, amigo, ya planté a tu amigo, se burló del héroe mientras se ponía de pie. El héroe, con los ojos muy abiertos, parecía atónito, y su agarre en la muñeca de Garou se soltó. Al hacerlo, el hombre sin kirk agarró al héroe por el tobillo. ¿Por qué no te caes un poco más lejos del árbol? Con un empujón, lanzó al hombre al otro lado de la calle, enviándolo volando a través de la ventana de un apartamento del cuarto piso y desapareciendo con un estruendo y un grito de quien viviera dentro. Más gente a su alrededor también gritó, y los sonidos le llenaron las venas de euforía. Así que este era el poder del público. Eso es. Gritó una voz desde arriba, y Garou saltó justo a tiempo para escabullirse entre los dedos de Mt. Lady cuando intentaba atraparlo. Quédate quieto, hombrecito. Se rió entre dientes mientras esquivaba cada golpe que ella le lanzaba, mirando fijamente la herida sangrante en su mejilla donde había quitado la puerta del coche. Es difícil quedarse quieto cuando golpeas como un caracol. Debería exigirte que golpees más rápido, quizás lo hagas. Era la provocación que él quería, mientras la ira se reflejaba en sus ojos y le apuntaba con el puño cerrado. Él contraatacó, saltando por encima de su puño y lanzándolo por su brazo hacia su cara. Echó el puño hacia atrás con regocijo. Ya sabes cómo va. Cuanto más grandes son. Su puño rozó el aire donde antes estaba la cabeza de ella, y por unos instantes Garou quedó suspendido solo en el aire. Miró hacia abajo y vio a la heroína encogiéndose, mirándolo fijamente. Luego volvió a crecer, y dos manos que crecían surgieron de cada lado para aplaudir, con él en medio. Ya basta de frases ingeniosas. Estoy harto de tu voz. El hombre sin peculiaridades gruñó y se retorció mientras intentaba resistir, pero la gran mujer se negaba a darle un respiro. No era un mal intento, tendría que reconocerlo a regañadientes. Usó las rodillas y los codos para clavarse en las palmas de las manos, para separarlas y tener una mínima percepción del mundo exterior. Lo suficiente para distinguir los dedos de su mano. Pero tampoco era una buena percepción. Sus manos se lanzaron hacia el pulgar izquierdo de ella, rodeándolo con sus brazos y tirándolo hacia el otro lado. Obtuvo la reacción que Garou buscaba, pues la heroína gritó de dolor y soltó su agarre. Mientras ella se tambaleaba por el dedo dislocado, él volvió a subir por su brazo, apuntando no a su rostro, sino a su hombro, propinándole un potente puñetazo que la sacudió por completo. Desde allí, saltó por encima de su cabeza, girando las manos y colocándolas a su costado. En sus ojos desorbitados, pudo ver el reflejo de su propia sonrisa, que dejaba ver sus dientes. Cuanto más dura es la caída. Le propinó un puñetazo en la frente con ambos puños, el impacto resonó con un crujido más fuerte que nunca y dejó inconsciente a la heroína, que cayó hacia atrás, inerte, en la calle. Aterrizó sobre su pecho, usándolo como trampolín para impulsarse hacia arriba y aterrizar en uno de los tejados más bajos antes de que su peculiaridad se deshiciera y se convirtiera en una simple mujer disfrazada durmiendo en la calle. Desde su posición en la cornisa, admiró su obra. 3 héroes derrotados y una multitud de espectadores aterrorizados y conmocionados, tanto en la calle como desde las ventanas de los edificios que observaban desde atrás. Miró a la izquierda y a la derecha, y aún no había rastro de Van.
Se rascó la herida del costado, burlándose de la sangre que se le pegaba a los dedos, pero la dejó pasar mientras miraba a los civiles y les sonreía. Recuérdenme esta vez, gritó, con la suficiente fuerza como para que su voz resonara por el camino. Sus héroes no valen nada. Sus dones no valen nada. Puedo hacerles esto a cualquiera de ustedes sin tener ni una gota de gon en la sangre. ¿De qué sirven? Alguien debía estar grabándolo, como hacían con todas las pequeñas peleas de los héroes. Valoren su poder ahora. No lo tendrán por mucho tiempo. No mientras yo siga vivo. Sus oídos captaron el débil sonido de las sirenas que se acercaban. Probablemente habría más héroes detrás de ellos, pero él conocía su ruta de escape. Ahora podían lamentarse de su derrota y saber quién era y qué significaba. No necesitaba quedarse para eso. Estaba seguro de que esta vez funcionaría. Su trabajo estaba hecho. Garou dedicó a la multitud una última sonrisa y un saludo con 2 dedos. Hasta pronto. Acto seguido, giró y salió corriendo, saltando por el espacio entre los edificios y deslizándose por el callejón hasta llegar a la tapa de alcantarilla abierta, deslizándose dentro antes de que nadie lo viera. La grabación del teléfono no captó bien todos los diálogos entre los héroes y Garou durante la pelea, pero las últimas palabras del hombre de cabello plateado se entendieron con suficiente claridad. Aunque la acción era fragmentada, a Izuku no le pareció menos brutal ver cómo se les rompían los brazos, se les agrietaban los trajes y se les caían los cuerpos tras los mejores golpes del hombre. Tras la pelea, los 3 héroes fueron trasladados de urgencia al hospital, mientras que los que llegaron después no lograron perseguir al hombre que los había derrotado. La heroína Mount Lady es la única miembro de los Lurkers que se ha recuperado hasta esta noche, continuó la presentadora mientras la pantalla volvía a enfocarla, con imágenes temblorosas de la heroína que cambia de tamaño saliendo del hospital sobre su hombro. Se espera que Death Arms y Kamui Works se recuperen rápidamente mañana, aunque se sospecha que su regreso al trabajo tardará mucho más. El subcomisario Toriyama del Departamento de Policía de Haku ha prometido continuar la búsqueda del autoproclamado cazador de héroes, reservándose los detalles de los héroes que ya están en conversaciones para trabajar en la investigación. No teman, porque nuestros héroes están aquí. El televisor se apagó con un clic, al presionar un solo botón del control remoto que Izuku sostenía en la mano. En la pantalla opaca y en blanco, el adolescente sin poderes se contempló su propio reflejo, tan recto como una línea. Junto a él, Present Mick estaba sentado encorvado sobre su regazo, con el rostro contraído mientras se pellizcaba el puente de la nariz. El chico de cabello verde sintió un frío similar en el pecho. La cena estará lista en 5 minutos, dijo la voz de su profesora desde la cocina. Voy a preparar la mesa. El héroe rubio se levantó de repente del sofá dando pisotones y se giró hacia Aizawa. ¿Estás contento con eso, Sho? Preguntó Present Mick con enfado. Mira a tu hijo. ¿Estás orgulloso de él? No, no lo soy, dijo Izuku, desviando la mirada mientras su profesor preparaba la mesa, sin mirarlo directamente. Ese hombre engañó a mi alumno para su propio beneficio. Se dedica a luchar contra héroes por fama y atención, insultando nuestro trabajo y facilitando las cosas a los criminales a los que nos molesta en detener. La última vez, manchó intencionadamente el nombre de Midoriya, poniendo en peligro la vida y la libertad de un niño al presentarlo como alguien que no es. Si me lo encuentro, no seré indulgente. Un profundo suspiro resonó desde la cocina, proveniente de Midnig, quien rodeó la pequeña cocina y miró fijamente al hombre de cabello negro. Eso no es lo que llamada quiere decir, y lo sabes. Casi golpeas a Kishibe ayer por esto, Shouta. Izuku notó que no lo sabía, mirando aún más fijamente a su profesor tutor, pero eso explicaba por qué no había cenado la noche anterior. Esto es hipócrita de tu parte. Los siguientes cubiertos que Aizawa colocó sobre la mesa fueron golpeados, y el hombre se giró completamente para mirar a la heroína. Intentó sonsacarle información a mi alumno a pesar de las estrictas instrucciones de no hacerlo. Ese director despreciable decidió pasar notas mientras tomaban el té, compartiendo teorías descabelladas que ni siquiera le ha contado a Midoriya, porque carecen de fundamento. Y él estuvo de acuerdo conmigo en que probablemente sean erróneas, tanto en los hechos como en el respeto. La mirada severa del héroe clandestino se desvió hacia Izuku, y el joven de cabello verde lo vio suavizarse. No tenemos instrucciones de mantenerlo en la ignorancia y actuar como si ese hombre hubiera desaparecido por completo. Controlar cómo lee y ve las noticias es ilógico y cruel. Si Midoriya quiere estar informado, debe estarlo. No le voy a quitar ese derecho.
Izuku asintió brevemente hacia su profesor tutor. Gracias, sensei. Present Mix se giró hacia él, retrocediendo tras haber estado a punto de estallar, mientras el héroe también intentaba recomponerse. No defiendas a Sho en esto, chico. Tenemos reglas por algo. Lo sé, respondió rápidamente, mirando al hombre mayor. La señorita Makima me lo dijo, lo sé. Y por la forma en que lo expresó, sé que significa que aún puedo hablar de él. El director no quiere que me interroguen, lo entiendo. Volvió a mirar la televisión, a su propio reflejo. Admitió haber atacado al hermano de Tenya, pero es la primera vez que veo a Garou lastimar a un héroe. Ahora sé con certeza que es real. Ahora sé que lo decía en serio, cada palabra. Una mano se posó sobre su hombro mientras Present Mig volvía a dejarse caer en el sofá. Es cruel lo que ha hecho, mi gorilla. Ninguno de nosotros, los héroes, vamos a permitir que se acerque tanto a ti ni a nuestros hijos otra vez. ¿Sabe algo sobre nosotros?, continuó Izuku. ¿Por qué podemos hacer lo que hacemos sin tener dones? Tiene que saberlo. Necesito saber por qué me entrenó y nunca me lo contó. Miró por encima del hombro del rubio, fijando la vista en su maestro. Probablemente no puedas preguntarle si le estás dando una paliza. Modera tu lenguaje. Le recriminó a Aizawa. Y no, probablemente no lo haré. Pero lo haremos cuando lo arrestemos y lo tengamos tras las rejas. Entonces pasará el tiempo que sea necesario respondiendo a nuestras preguntas para que tú puedas obtener respuestas. Te lo prometo. Gracias. Repitió lo mismo a los otros dos profesores presentes, antes de que todos los adultos se dispusieran a preparar la mesa para la cena. Sentado en el sofá, Izuku sacó el teléfono del bolsillo y abrió los mensajes de su amigo de pelo azul. No escribió ni envió nada. Simplemente repasó sus mensajes, hasta llegar a sus conversaciones unilaterales en las que intentaba contactar con Ida durante sus prácticas laborales. Quizás así se sentía, pensó el adolescente de pelo verde, sabiendo quién era el culpable y deseando darle caza. Aunque no fuera rabia la que sentía por su amigo, Izuku sí quería perseguir a Garou. Apartó el teléfono al percibir el aroma de la comida de Mig, que lo transportó a la mesa para reunirse con sus profesores. Decidió que no había motivo para buscarlo. Si Izuku creía conocer al otro hombre sin peculiaridad, Garou acudiría a él. Bueno gente, ese fue el capítulo número 42, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.